Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto año medio. El día de hoy vamos a trabajar en la unidad número 3, que se llama estructura atómica, con el objetivo de comprender la importancia de las fuerzas nucleares y electromagnética a nivel del núcleo. Los átomos son la unidad más pequeña que conserva las propiedades químicas de la materia. Sin embargo, se pueden dividir en tres partículas básicas, las cuales son los electrones, que tienen cargas negativas, que giran en órbitas, los protones, que tienen carga positiva, que están en el núcleo, y los neutrones, que están en el núcleo también y no tienen carga eléctrica. Los modelos atómicos son dibujos del átomo, los cuales nacen a partir de datos obtenidos por la experimentación de ciertos científicos. Primero que todo, Dalton hace un resumen de los postulados hasta ese momento, la cual se conoce como la teoría atómica del átomo. Thomson desarrolla uno de los primeros dibujos del átomo. Él piensa que el átomo es una esfera con carga positiva en la cual están metidos los electrones que él descubrió gracias a la experimentación con rayos catódicos. Más adelante, Ernesto Rutherford crea el modelo planetario, el cual tiene un núcleo. Y este dato lo obtuvo a través de la experimentación con radioactividad de tipo alfa. Bohr, más adelante, nos crea el modelo niveles de energía. Y el actual modelo del átomo lo hacen varios científicos, pero principalmente Schrödinger está a cargo de esto, y se llama el modelo mecánico cuántico. El núcleo del átomo de cualquier elemento queda determinado por el número de neutrones y protones que tenga. Variando cualquiera de ellos, se tiene una especie distinta. Se llaman nucleidos a los distintos núcleos atómicos que existen en la naturaleza o que pueden producirse de manera artificial, por cada posible combinación que resulta al fijar el número de protones y de neutrones. Para representarlo, se debe conocer el símbolo del elemento, el número atómico y el número de masa. En el caso del número atómico, se denota en la parte inferior derecha, y en el caso del número de masa, se denota en la parte superior derecha, proseguida por el símbolo del elemento. Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a resolver el primero, que corresponde a un átomo de cloro. El número atómico, el Z, es 17. Por lo tanto, la cantidad de protones es 17. El número de masa, el cual se representa con la letra A, es 37. Es decir, la suma de los protones y neutrones es 37. Por lo tanto, para calcular los neutrones, debemos restar el número de masa menos el número atómico. Es decir, 37 menos 17, llegamos a un resultado de 20 neutrones. Finalmente, la cantidad de electrones que no está en la tabla va a ser igual a la cantidad de protones, debido a que es un átomo neutro. De tarea quedan los ejemplos que están en la tabla. En física atómica, para expresar las masas de los átomos y de estas partículas que lo están formando, se adopta la unidad de masa atómica, que equivale a una fracción de la masa del átomo de carbono más abundante que podemos encontrar en la naturaleza. De la clase anterior debemos recordar el concepto de los isótopos, que son átomos que son del mismo elemento, es decir, tienen igual número atómico, pero tienen diferente número de masa, específicamente porque tienen una distinta cantidad de neutrones. Los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, pero sin embargo varían las propiedades nucleares de estos átomos. La masa atómica
que aparece en la tabla es una estimación según la abundancia de los isótopos de cada elemento. En el caso del cloro, posee dos isótopos de manera natural. Tenemos el cloro 35 con una abundancia del 75,53% y tenemos el cloro 37 con una abundancia del 24,47% de manera natural. Por lo tanto, para calcular la masa atómica debemos multiplicar el porcentaje según abundancia por la masa atómica. Es decir, el 75,53%, el número natural, corresponde a 0,7553 por la masa atómica, 34,96, y además de esto le tenemos que sumar el otro isótopo que corresponde a un porcentaje de abundancia del 24,47%. Por lo tanto, el número natural sería el 0,2447. Por la masa atómica, 36,96, unidad de masa atómica, UMA, ¿ya? Finalmente, estos resultados los sumamos, llegando a un resultado igual a 35,45 unidad de masa atómica. De tarea, queda calcular la masa atómica del boro, el cual tiene dos isótopos, el número 11 y el número 10. La radioactividad es un fenómeno físico que presentan ciertos elementos químicos, que consiste en la emisión de partículas de radiación. Algunos elementos radioactivos, por ejemplo el uranio, el polonio, el plutonio. Los materiales radioactivos y estas radiaciones ionizantes son muy utilizadas en medicina, en la industria, agricultura e investigaciones. ¿Qué es la radiación? El núcleo de los átomos está compuesto de protones y neutrones, y luego están los electrones que orbitan a su alrededor. El número de protones caracteriza los elementos. Pero si con el mismo número de protones variamos los neutrones, tenemos isótopos diferentes. La relación numérica de protones y neutrones hace que los núcleos sean estables o inestables. Los inestables se transformarán emitiendo radiación. Hay tres tipos de radiación. En la llamada alfa, se emiten 2 neutrones y 2 protones. Es una radioactividad muy energética, pero con poca penetración. La radiación beta se da cuando se emiten electrones. Es menos energética, pero puede traspasar mayores espesores. Y la radiación gamma está hecha de ondas electromagnéticas y es la más penetrante de las tres. La gran mayoría de la radiación que recibimos se produce de forma natural, pero los seres humanos hemos aprendido a producirla para poder utilizarla. Existen dos procesos nucleares altamente exotérmicos, es decir, liberan mucha energía, y uno de ellos es la fisión nuclear, el cual consiste que un átomo pesado es atacado con neutrones y este átomo se divide, se fragmenta en átomos estables que son más pequeños. Y también libera neutrones, por lo tanto, podemos decir que es una reacción en cadena. La fisión nuclear es muy ocupada, por ejemplo, en plantas nucleares para obtener energía eléctrica y también, lamentablemente, ha sido ocupada en guerras. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para atacar específicamente a 2 ciudades de Japón, a Hiroshima y Nagasaki,
en el año 1945, un 6 y un 8 del mes de agosto. Hace exactamente 75 años, a las 8:15 del 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, una ciudad portuaria en el sur de Japón, habitada en ese entonces por unas 350.000 personas, la historia dio un importante giro. Claro que sí, el bombardero B-29 de los Estados Unidos, que la historia recuerda como Enola Gay, en honor a la madre del piloto y jefe de esta misión, Paul Tibbets, volaba con 12 hombres a bordo. Llevaba esta bomba, la bomba atómica de uranio 235, conocida como Little Boy. ¿Cuáles eran las características de esta bomba? Bueno, tenía 4.400 kilos de peso, 3 metros de longitud, fue lanzada sobre Hiroshima a casi 10.000 metros de altura, explotando 600 metros antes de caer al suelo y generando un hongo que llegó a tener, escuche bien, 6 kilómetros de altura, es decir, el equivalente a unas 20 torres costaneras, una arriba de la otra. Y esto fue lo que provocó, según una recreación hecha por la BBC. El poder destructivo sin duda que resulta estremecedor. Veamos esta foto que es icónica sin duda porque fue tomada por uno de los tripulantes de la nave después de la explosión. Y si bien muchos creen que se trata del hongo nuclear, lo que se ve es la gigantesca columna de humo causado por los incendios que arrasaron a Hiroshima. La bomba tuvo efectos que fueron devastadores. 140.000 muertos, es decir, un 40% de la población de la ciudad y la destrucción del 90% de Hiroshima. En todo caso, este poder destructivo es mucho menor a otras bombas atómicas desarrolladas con posterioridad. Por ejemplo, esta es la comparación del hongo de Hiroshima con la bomba de Nagasaki, que fue un poco más poderosa. También tenemos la bomba de Castle Bravo, explotada en 1954 por Estados Unidos y que ya era más de 900 veces más poderosa que Hiroshima. Y la impresionante bomba del zar de Rusia, la más grande que ha sido explotada en la historia, con un hongo de unos 64 kilómetros y un poder equivalente a más de 3.100 bombas de Hiroshima. Por el contrario, la fusión nuclear es un proceso donde átomos livianos se unen formando un átomo más pesado. Este proceso, para que se lleve a cabo, requiere una gran cantidad de energía calórica como base. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la estrella, el Sol. Átomos de hidrógeno, ya sea deuterio o titrio, se unen para formar átomos de helio. Por lo tanto, hay un momento que el hidrógeno se va a terminar, porque todo el hidrógeno se transformó en helio. Y razón por la cual podemos decir que las estrellas tienen un tiempo de vida. Para ir cerrando la clase, algunas preguntas con relación a los contenidos tratados. ¿Qué tipo de radioactividad tiene una mayor cantidad de energía? ¿En qué instrumento de la vida cotidiana funcionan en base a la radioactividad? ¿Qué le ocurre a un átomo al cambiar la cantidad de protones de su núcleo? ¿Qué podría ocurrir si se creara y lanzara una bomba atómica en base a la fusión nuclear? Los dejo invitados a que puedan hacer cada una de las actividades desarrolladas dentro de esta clase. Por cualquier consulta está mi correo electrónico ego456@gmail.com. También les informo que estén visitando constantemente la página de nuestro colegio www.ginflorida.cl.
Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud en sus casas. Se les extraña, chicos. Nos vemos lo antes posible.